Javier Villanueva es ingeniero industrial de la quinta promoción por la Universidad Pública de Navarra y tiene una formación en posgrado en gestión de proyectos y otra en energías renovables, también por la Universidad Pública de Navarra, y nos encontramos precisamente en la Escuela de Ingenieros Industriales, que lo hemos querido hacer aquí en la entrevista, por tu origen, ¿no? Como egresado de la Universidad Pública de Navarra. Comenzó su carrera profesional en la empresa BSH como ingeniero de I+D y posteriormente pasó a trabajar a los Centros Tecnológicos de Navarra, CEMITEC, para fundar y dirigir el Departamento de Ingeniería Térmica y Mecánica de Fluidos. Javier se adentró en la industria de la energía eólica en el CENER en el año 2002. Primero como investigador en el campo de la evaluación y predicción del recurso eólico y después ocupando un puesto de gestor de proyectos en el ámbito del diseño de aerogeneradores y finalmente siendo el primer director del Laboratorio de Ensayos de Energía Eólica que el CENER tiene en la localidad de Sangüesa. En 2008 se muda a M. Torres como jefe de proyecto offshore en Estados Unidos en una primera fase y como director de desarrollo de negocio en una segunda, para posteriormente incorporarse al Departamento de Tecnología de Gamesa en 2011, Siemens Gamesa desde mediados de 2017, donde tras ocupar diversos puestos de responsabilidad, actualmente es el director de la Ingeniería Global de soporte a las ventas y construcción de parques eólicos de la unidad de negocio onshore. Hola Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La idea es preguntarte sobre aspectos generales de la innovación, la estrategia tecnológica y la gestión de proyectos en empresas de ingeniería. Todo ello desde tu experiencia, desde tu formación, que la consideramos muy rica, dentro de lo que hemos denominado el sector eólico. Javier, a grandes rasgos, ¿nos puedes contar la historia de cómo surge en Navarra el sector de la energía eólica? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿En qué momento te incorporas tú? ¿Y cuál es el estado actual en que se encuentra? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a la Universidad Pública. Bueno, yo creo que la historia de la energía eólica en Navarra es bastante conocida, ¿no? Podemos hacer un resumen. Yo creo que surge en la década de los 90. Previamente, no en Navarra, sino en el país de Dinamarca, los primeros pioneros habían empezado a coquetear con el concepto de poder producir energía eléctrica a través de aerogeneradores, ¿no? En conceptos tecnológicos diversos, ¿no? En la década de los 90 yo creo que hay una persona clave en Navarra que es Esteban Morrás, que trabajaba en aquella época en EHN, quien convence al gobierno de Navarra para trabajar en una legislación a favor de la promoción de parques eólicos, ¿no? Y a partir de ahí se fue generando todo el embrión industrial, el diseño de aerogeneradores y toda la cadena de valor, ¿no? en el sector. Fueron unos años de pioneros y muy interesantes, ¿no? Luego ya entramos un poco en la década la primera década del nuevo siglo, ya con nuevas industrias en Navarra, como puede ser el caso de Gamesa o M. Torres, y es un sector es una década que se caracteriza por dos aspectos. Uno puede ser, demostrar que la energía eólica podía ser competitiva frente a otras fuentes de generación energética tradicionales, fósil, etcétera. Son años en los que comenzamos a pensar en reducir el coste de la energía para poder demostrar a los gobiernos que la energía eólica puede ser un sector competitivo y se puede contar con ellos. Y también es una década en la cual se produce la internacionalización de las principales empresas que se habían creado en Navarra, ¿no? También otras en España, ¿no? Y comenzamos a abrir otro tipo de mercados, otras localizaciones, como puede ser Estados Unidos, China, en el caso de Gamesa, y otras zonas en Europa, ¿no? Podemos decir que esa fase tiene su punto de inflexión con la llegada de la crisis económica, que supone un revés en cuanto a la dificultad para encontrar financiación. Esto es un sector muy intensivo en capital y la dificultad para encontrar financiación y la caída de los precios nos
arroja otro escenario, a otra nueva etapa en la cual podemos decir que podemos estar ahora, que es a partir del 2010, ¿no? Esta segunda década de este nuevo siglo, en el cual digamos que la competencia ya no son las fuentes de generación tradicional de energía, sino entre nosotros, entre las fuentes de generación renovable, de tal manera que en la energía eólica, digamos, ya hemos pasado la situación de demostrar que este sector es rentable sin subsidios, ya podemos competir a precio de energía, lo que se llama a pool, o con contratos de suministro privados que se llaman PPAs, y la competencia es la solar fotovoltaica y otras fuentes de generación energética, ¿no? Y estamos un poco en esta situación, ¿no? En una lucha muy feroz por reducir el coste de la energía y poder demostrar cuál es, dentro de las fuentes de energía renovables, la más rentable, ¿no? Y la que tiene mayor futuro. En este sector tan cambiante y con empresas de alto contenido tecnológico, supongo que la cultura de la innovación, ya sea en producto, en servicio, en organización o en gestión, se supone o no. Dice, ¿en qué se nota por dentro que una empresa tiene una cultura innovadora? ¿Realmente es importante eso, tener una cultura innovadora para una empresa de hoy, del ámbito que sea, ya sea tecnológico o no tecnológico? Yo creo que es fundamental. ¿En qué se nota? Depende mucho del sector del que estemos hablando. Yo puedo hablar más sobre el sector de bienes de equipo industrial, que es nuestra compañía Siemens Gamesa, en el que yo diría que hay dos ejes fundamentales, ¿no? Donde, o dos departamentos o dos áreas que tienen que traccionar desde el punto de vista de la innovación al resto de la empresa. Uno es el producto. Es un sector en el cual es importantísimo tener un buen producto, pero tener un buen producto que pueda competir en términos sobre todo económicos, de coste, también en términos de performance. Nuestros aerogeneradores tienen que producir, a ser posible, más que la competencia, para hacer que la inversión que nuestros clientes realizan a través de fondos de inversión o de fuentes tradicionales de inversión sea rentable, en términos por lo menos igual o superior a otro tipo de inversiones, ¿no? En el mundo de la generación. Por lo tanto, producto. Y segundo, fabricación. No hay que olvidar que estas empresas son empresas industriales, con un componente industrial y de fabricación muy importante, y además que arrastran una cadena de suministro muy importante en cuanto a componentes, porque ni Gamesa, ni Acciona, ni Vestas, ni otras empresas digamos que fabrican o tienen una integración vertical, no fabrican todos sus componentes. Normalmente suele ser, depende del negocio, pero una mezcla, una combinación entre fabricar cierto porcentaje de componentes y comprarlos. Entonces, todo lo que resulte de innovar en el proceso industrial para poder ser más eficiente en cuanto a tiempos de fabricación y más eficiente en cuanto a costes, todo esto va a contribuir a que la empresa como tal, junto con el producto, presente una posición competitiva frente a los demás, ¿no? En términos de supervivencia, que es lo que ha ocurrido en el sector en los últimos años, ¿no? Muy bien. En las empresas donde has trabajado, hemos hecho un repaso un poco de tu trayectoria profesional al inicio de la entrevista, ¿está muy presente la palabra innovación en todas las empresas o es un concepto que ha emergido nuevo? Y además, sí, decía que es muy importante la innovación, pero ¿esta está presente en alguno de los departamentos, en el departamento un poco más de I+D+I de estas compañías, o es algo transversal a la organización, a la empresa? Bueno, depende un poco de la empresa, Sí, ¿no? Porque sí. Como has podido resumir al principio, ya he estado en varias empresas. Lógicamente, en el ámbito en el que me voy al principio, más de centro de investigación como fue CENER, lógicamente innovación es todo, ¿no? Y además, en aquella época creábamos el centro, partíamos de cero, era una oportunidad para, desde el punto de vista como país, de poder controlar toda la cadena de valor de la energía eólica, desde la parte de clientes y financiación. Bueno, primero la legislación, todo lo que involucra al gobierno, toda la parte de promoción, clientes, financiación, toda la parte de investigación, esa es la pieza que queríamos cubrir con CENER, y luego toda la parte de fabricación y operación, mantenimiento, incluso certificación, ¿no? Tuvimos una oportunidad de oro para controlar todo el sector. Y explotación, ¿no? También. Sí, también la explotación, lo que se llama operación, ¿no? Y el mantenimiento. Y es una oportunidad que, bueno, se desbarató pues porque al final la política retributiva
pues no estuvo bien diseñada, el gobierno posteriormente tuvo que disminuir las ayudas, etcétera, a la generación renovable, y gracias a lo que hemos comentado antes, de que las empresas se habían internacionalizado, es como pudieron sobrevivir, ¿no? Bueno, entonces en el CENER queríamos ocupar esta pieza de investigación, de aportar algo más a lo que es el estado del arte actual, que es el que se maneja en las empresas, ¿no? Entonces, innovación era absolutamente todo lo que en aquellos momentos hacíamos, ¿no? La creación de los departamentos, pero las líneas estratégicas de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que era algo que se vivía en el día a día, ¿no? Y además con mucha ilusión. Luego, el paso a la empresa privada, esto depende mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de poder trabajar en M. Torres, además muy próximo a su fundador, al presidente Manuel Torres, Manolo, como le gusta que le llamen, y M. Torres es una empresa que se caracteriza por precisamente esto, no invertir nada en algo que ya esté inventado, ¿no? Su modelo de negocio es hacer cosas nuevas. Eso requiere de mucha inversión. Una parte importante en cuanto al retorno de los beneficios se vuelve a invertir en nuevos proyectos para explorar nuevas líneas de negocio, nuevos productos, pero sobre todo o siempre con la máxima de que no estén inventados, ¿no? Lo que se quiera traer. Y esto quiere decir que, bueno, al final tienes que invertir mucho porque la tasa de éxito normalmente no suele ser muy elevada, pero cuando das con esa idea, con ese producto genial, pues entonces abres una línea de muchos años y de un rendimiento económico muy alto, ¿no? Entonces, en M. Torres, por concluir esta parte, realmente todo el tema de la innovación está presente, pero como parte esencial del modelo de negocio. Y luego, en concreto era el desarrollo de aerogenerador, ¿no? Como una nueva técnica del aerogenerador, de una tecnología, ¿no? Podríamos decir que estaba detrás, ¿no? Había una innovación un poco disruptiva, ¿no? En el sector, lo que he podido leer. En cuanto a aerogenerador, a la línea eólica, la visión de Manuel Torres era traer una máquina, lo que él solía llamar el Rolls Royce de los aerogeneradores, ¿no? Una máquina con una performance en cuanto a generación energética o en cuanto a niveles de ruido o en cuanto a fiabilidad o robustez en el diseño superior a la media. El tiempo luego ha demostrado realmente que la supervivencia ha ido más en la línea de reducción de costes, ¿no? Y no fue, digamos, un planteamiento, en aquella época podía ser un planteamiento acertado, pero luego no ha sido el planteamiento que ha sobrevivido, ¿no? Pero sobre todo la línea de éxito de M. Torres es en el sector aeronáutico, donde realmente no hay una empresa igual. M. Torres es único proveedor al mismo tiempo de las dos principales empresas aeronáuticas, que son Airbus y Boeing, y es el único proveedor no estadounidense que está acreditado para, o homologado mejor dicho, para poder proveer a la industria militar en Estados Unidos, que es la de los estándares más exigentes, ¿no? Y más elevados, ¿no? Y todo basado en producto siempre centrado en procesos de fabricación, procesos industriales, novedoso, para hacer cuestiones que hasta ahora se hacían de una manera manual o con unas técnicas determinadas de una manera automática, lo cual puede permitir un mejor control de la calidad, reducir los defectos, mejorar los lead times de fabricación, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco el modelo de negocio de M. Torres. Nos comentabas, nos hablabas un poco que tuviste la oportunidad de, primero como investigador, luego como gestor de proyectos, de iniciar las andaduras del CENER, ¿no? Y nos hablabas un poco de la importancia de la investigación en aquellos años donde toda la investigación en un sector tan emergente, ¿no? Y tan dinámico como era el sector eólico, ¿no? Ya que nos has comentado el CENER, ¿qué tipo de cómo se trabajaba en el CENER en aquella época y cómo se trabaja también ahora? ¿Qué tipo de proyectos se desarrollaban dentro del CENER? ¿En colaboración con empresas, con universidades? ¿O era un departamento? ¿Cuál era un poco el diálogo, ¿no? Entre estos agentes, ¿no? Universidades, empresas, el Centro Nacional de Energías Renovables. Yo, David, te puedo contar cuál era nuestra visión entonces, ¿no? Porque han pasado años y ahora hay otro equipo 15 años, ¿no? Efectivamente. Nuestra visión entonces era estar muy próximo a la empresa privada. Nosotros no queríamos un modelo de financiación demasiado soportado por ayudas públicas, ¿no? Porque eso al final te captura, digamos, tu línea estratégica, ¿no? Y al final, quieras que no, pues te hace ir más un poco
próximo a las líneas que se pueden marcar desde Bruselas en cuanto a las políticas que la Comisión Europea pues, puede marcar, etc., ¿no? Nosotros queríamos estar muy próximos a la empresa, ¿no? Dotando a la empresa de servicios que por sí mismo y debido a la idiosincrasia que las empresas en el día a día tienen que resolver, pues no estaban capacitadas para poder hacerlo, ¿no? Y desde fundamentalmente, y hablo ya únicamente de energía eólica, porque el CENER tiene otros departamentos, basado en dos aspectos. Uno, en la investigación de producto, y ahí hablamos de nuevas técnicas de control de aerogeneradores, hablamos de la evaluación de nuevos materiales más baratos, más eficientes, más ligeros, etcétera, etcétera. Nuevas técnicas de cálculo que permitieran pues, reducir la incertidumbre en los procesos de cálculo, por lo tanto poder ahorrar material en el producto final, etcétera, etcétera, esa línea. Y luego la de los servicios complementarios. De ahí surgió un primer grupo que fue el origen del laboratorio de ensayo de aerogeneradores, que era un equipo que realizaba ensayos bajo un sello acreditado del organismo MIASNET, realizaba ensayos en campo de los aerogeneradores. En parques eólicos, ¿no? En parques eólicos. Se medía la curva de potencia, que viene a ser la eficiencia del aerogenerador, la curva de potencia es el DNI de la máquina, cuánto produce en kilovatios a cada régimen de viento, se medían las cargas mecánicas, se medía el ruido, bueno, todo este tipo de cosas. Y a partir de ahí, gracias a la financiación pública también y con el interés que las empresas privadas mostraron, se creó el laboratorio de ensayo de aerogeneradores, para ya realizar ensayos sobre componentes, sobre las palas, sobre el tren de potencia, que viene a ser toda la parte que va desde las palas hasta el generador eléctrico, ensayos eléctricos, de tal manera que las empresas privadas pudieran testear, chequear la validez de los componentes frente a unas condiciones similares a las que iban a poder ver los componentes ya montados en la máquina en el campo, ¿no? De tal manera que puedes permitirte el identificar fallos que se han producido en el proceso de diseño o en el de fabricación, montaje, etcétera, etcétera, y poder corregir de una manera menos dolorosa que si te das cuenta años después, cuando ya tienes miles de aerogeneradores instalados y entonces ya el daño económicamente es altísimo y en términos sobre todo de daño de imagen de la compañía, ¿no? Las renovables en España vivieron un boom, como las comentaba, en los primeros años de este siglo, en el sector eólico. Gamesa y Acciona, sobre todo tras la compra de EHN en 2005, se disputaban un poco el liderazgo en España, pero también, no solamente en España, sino lo más importante, el liderazgo en el mundo, ¿no? Y todo ello sucedía en Navarra, ¿no? Por si fuera poco, la empresa M. Torres, a la que hemos hablado anteriormente, en la que te incorporas en el 2008, abre la división eólica buscando innovar en el sector de los aerogeneradores. ¿En qué consistía un poco tu labor más profesional, con el fin de acercar esta labor profesional que se hace en las empresas a los estudiantes? ¿En qué consistía tu labor en la división eólica de M. Torres? Y si nos puedes decir que cómo se manifestaba. Hemos dicho que M. Torres es una empresa profundamente con una cultura innovadora detrás, ¿no? ¿Cómo se notaba, cómo se manifestaba esa creatividad, esa innovación en esta empresa, ¿no? En el día a día del trabajo de los ingenieros? Sí. Un poco difícil la pregunta. Bueno, hay que remontarse, pero es posible responderla. Un poco nuestra visión entonces era tratar de la inversión sobre toda la línea de aerogeneradores que había realizado la compañía, pues tratar de amortizarla, ¿no? De dos maneras. Uno, en el negocio terrestre, que era el negocio hacia el cual estaba orientado los primeros diseños, de tal manera que lo que necesitábamos era promocionar más parques, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual no era, digamos, una tarea más de innovación, sino de sacarle rentabilidad a una inversión realizada anteriormente, ¿no? Pero la segunda línea consistía en tratar de penetrar en el sector de molinos en el mar o en los lagos de agua dulce que nosotros queríamos hacer en Estados Unidos, utilizando básicamente el mismo producto que habíamos diseñado para eólica terrestre, pero con ciertas modificaciones que los hiciera capaces de aguantar las condiciones especialmente dañinas, ¿no? De humedad, de salinidad, de bajas temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Se estaba empezando en el mundo en esa época con los primeros parques offshore, ¿no? Eso es. O sea, eran un poco los inicios, ¿no? Eso es. En todo el mundo, ¿no? Tanto en Vestas como, ¿no? Eso es.
La energía offshore comenzó en Europa hacia el 2010. Claro, previamente sí que habría habido algún parque, pero digamos como sector rentable, de inversión y atractivo, etcétera, yo diría que bueno, esto tiene no más de 9 o 10 años. Y nosotros queríamos trabajar en ese aspecto en Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos, donde hay un lago particularmente adecuado para la instalación de molinos porque digamos, su profundidad es muy baja, las condiciones del suelo del lago son muy apropiadas para poder hacer una instalación de una máquina sin un coste elevado, etcétera, etcétera. Y estuvimos trabajando en ese aspecto, ¿no? En 2010, M. Torres vende su división de eólica a una empresa egipcia y tú te incorporas a Gamesa en 2011, en un momento donde es líder en España y cuarto a nivel mundial en la fabricación de turbinas eólicas. El presidente Obama, en esas fechas, también visita una de vuestras fábricas, ya la había hecho previamente como candidato también. La empresa vive un momento dulce, ¿no? Tras tu incorporación a Gamesa en 2011, ¿qué nuevos retos aparecen en tu carrera profesional, ¿no? ¿Qué te ocupa, ¿no? De nuevo en Gamesa? Comienza una fase que yo diría que todavía estamos en ella, muy interesante dentro del sector de las energías renovables, en concreto de la energía eólica, que es la consolidación. Es decir, como ya he intentado explicar antes, estamos en una fase en la cual el precio de la energía cae muchísimo. Por lo tanto, los márgenes de beneficio de toda la cadena de valor y la de los OEMs, que son los fabricantes de aerogeneradores, es una parte importante de la cadena de valor, se reducen mucho. Por lo tanto, la competencia aumenta. Ya no hay, por decirlo así, sitio para todos los fabricantes de aerogeneradores que estábamos en el tablero. Por lo tanto, y es natural, porque esto ha sucedido en otros sectores, comienza una fase de consolidación. Los grandes, que normalmente son los últimos que han entrado, los grandes nombres como Siemens, General Electric, comienzan a comprar a otras empresas más pequeñas para poder coger más masa crítica y de esa manera hacer uso o beneficiarse de la economía de escala, lo cual les puede permitir reducir costes y por lo tanto ser más competitivos. Entonces, a mi entrada en Gamesa comenzó esta fase y para nosotros, debido a la limitación que teníamos, porque no teníamos, digamos, parte del negocio, el negocio offshore, era muy complicado poder hacer las inversiones de capital que se requerían para poder tener una línea de productos nuevo adecuada para la eólica marina en un corto tiempo que era el que se requería. También era muy complicado poder convencer a nuestros clientes que compraran nuestras máquinas porque al ser tan intensivo en capital, nuestros clientes requieren de unas balance sheet, digamos, adecuadas o con unos avales que puedan cubrir toda la parte de riesgos tan elevados que este sector o esta unidad de negocio offshore tiene asociados, ¿no? Por lo tanto, ya se comenzaba a hablar sobre los aspectos de consolidación y en esa fase sucedió la alianza entre Gamesa y Areva, una empresa francesa muy grande cuyo negocio fundamental era la energía nuclear, que suponga una contradicción. Ellos ya vieron que tenían que diversificar porque ya el tiempo para las energías tradicionales pues ya tenía su fecha de caducidad. Y fue una etapa muy importante y bonita, aparte de realizar otras muchas cosas, y fue colaborar, ¿no? Dentro de la dirección de tecnología en el análisis de posibles candidatos, en concreto Areva, y ver un poco cuál podría ser modelo de negocio combinado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta fue una de las actividades, dentro de otras, que aparecieron nuevas, ¿no? Sí, que recuerdo, digamos, más intensamente. En 2017, la división eólica de Siemens fusiona su negocio eólico de Siemens Wind Power con Gamesa. Fruto de esa unión, la nueva empresa, Siemens Gamesa, pasa a ser el segundo mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, por detrás de la danesa Vestas, manteniendo, por un lado, la sede de I+D del negocio terrestre en Navarra y del negocio marino lo lleva a Alemania y Dinamarca. En esta empresa actualmente eres el director de ingeniería global del negocio en tierra
¿Nos puedes explicar a grandes rasgos los motivos primero de esta fusión entre Gamesa y Siemens y en qué consiste tu trabajo en esta nueva compañía, ¿no? Sí, los motivos de la fusión, digamos, que están parcialmente explicados, ¿no?, anteriormente, y es la necesidad de consolidar, ¿no?, de hacer grandes grupos, poder adquirir o elevar la escala de negocio a un nivel en el que, digamos, que las ventas por volumen te permitan poder disponer de unos ingresos que puedas mantener una estructura grande, al mismo tiempo una cadena de suministro muy elevada y poder beneficiarte de la reducción de costes por economía de escala, ¿no? Fundamentalmente es esto. Esto quiere decir que va a haber un corte. Si tomamos la lista de los 10 fabricantes de turbinas, sin contar a los chinos, digamos que es un mercado por su casuística diferente, con un análisis distinto, pues lo que parece que va a ocurrir es que solamente van a sobrevivir los que estén arriba de la tabla. Por lo tanto, los medianos y pequeños, que era la situación de Gamesa previa a la fusión, van a tener que buscarse un aliado para poder coger mayor escala, ¿no? Entonces, este es el motivo de la fusión, ¿no? ¿Por qué con Siemens? Bueno, yo creo que se daban una serie de sinergias, es decir, el complemento era muy bueno, ¿no? En términos de, primero, mercados, en los que Siemens Will Power ejercía un papel de líder, y mercados en los que Gamesa ejercía un papel de líder. No eran los mismos, eran complementarios. Uno en el sector offshore y otro en el sector onshore. Eso por supuesto, porque Gamesa no tenía papel en el offshore y Siemens ya era líder en el offshore, compitiendo con la danesa Vestas, ¿no?, que todavía es la número 1, ¿no? Pero luego dentro del onshore, pues Siemens, digamos, tenía una buena imagen de marca y una buena cuota de mercado en Europa del Norte sobre todo. Gamesa era más Europa del Sur. Gamesa aportaba mercados lejanos como el indio, con una performance extraordinaria en volumen y en rentabilidad. El chino, no con un volumen muy elevado, porque China es un país comunista, como todos sabemos, y digamos que tú tienes como extranjero la cuota de mercado que el gobierno chino decida que tengas. Ellos siempre les gusta tener un porcentaje de proyectos que dan a dos europeos, que normalmente suele ser Vestas y Gamesa, un porcentaje muy pequeño, normalmente nos dan los proyectos más complicados, pero les gusta tener europeos, pues, para poder evaluar la evolución de la tecnología y, bueno, copiarnos, en una palabra, los avances tecnológicos, ¿no? Y para nosotros todavía resulta rentable, ¿no?, ese modelo. Y Gamesa también aportaba una fortaleza muy alta en Latinoamérica, donde ya teníamos una presencia importante en países como Brasil y México, y Siemens quizá aportaba un liderazgo en la parte de Estados Unidos. Con lo cual, la complementariedad en cuanto a mercados es altísima, y eso hacía sentido, ¿no?, a la fusión. Pero es que también la complementariedad en cuanto a cuadro de producto también era alta. Esto al final hizo, digamos, a nuestros accionistas, Iberdrola por una parte, Siemens AG por la otra, darse cuenta de que dentro de las opciones que existían en el mercado tenía mucho sentido esta fusión, y esto es lo que ha sucedido, ¿no? Este es el racional de la fusión, ¿no? ¿Qué cambia podríamos decir, el hecho de la fusión de estas dos empresas, modifica un poco tu labor profesional, o sí, se te encomiendan nuevos retos, nuevos...? Sí, hay que darse cuenta que, digamos, estamos ahora nosotros en pleno proceso de fusión y de integración. Los números que soportan esta compañía son números muy grandes, ¿no? Se nos escapa la escala y es muy complicado entender, ¿no? Pero estamos hablando de una compañía de 25.000 empleados, una compañía con una cartera de pedidos de 21.000 millones de euros, unos revenues anuales consolidados en cuanto a venta de productos y de servicios de 11.000 millones de euros. Son números que es complicado aterrizarlos en objetivos más mundanos, ¿no? Pero esto es necesario, ¿no? La dirección que yo llevo dentro de la Dirección General de Tecnología en la unidad de negocio de onshore, nuestra misión es gestionar una ingeniería global fuertemente localizada en España, pero con centros y con oficinas y con equipos de tecnología en más de 15 países, en 7 unidades de negocio. Estamos hablando de unidades de negocio en Europa, en India,
En Asia-Pacífico, China es un hub importante, pero luego también tenemos Australia, Oceanía, Estados Unidos, México, Brasil. Bueno, asegurar que todos los procesos de venta de producto de la compañía están bien cubiertos desde el punto de vista tecnológico. Esto no tiene que ver con el diseño de aerogeneradores, porque esto es otra dirección quien se encarga de ello. Nosotros lo que hacemos es todo lo que no es producto en cuanto a aerogenerador, pero es necesario para poder vender e instalar un parque eólico. Y nos referimos a toda la gestión de requisitos, toda la negociación con cliente en cuanto a requisitos para modificar o diseñar el parque eólico, toda la gestión de las garantías técnicas, fundamental en el modelo de negocio, para tenerlo controlado y asegurar que la rentabilidad del proyecto sea alta, los diseños eléctricos del parque, todos los procesos de aseguramiento de la integridad estructural, integridad eléctrica, cumplimiento de requisitos de los códigos de red. Todo nuestro proceso está basado en un proceso analítico de modelos que representan el comportamiento del aerogenerador desde el punto de vista mecánico, dinámico, eléctrico, de las performances. Todos estos modelos hay que generarlos y esto requiere de un equipo de ingeniería multidisciplinar que esté trabajando constantemente en todo esto, ¿no? También trabajamos en soporte a la construcción, a todo lo que es el Balance of Plant, y nos encargamos del diseño, validación de las cimentaciones, que es una parte también fundamental dentro del parque eólico, ¿no? Bueno, en conjunto y resumidamente esto es a lo que nos dedicamos, y a partir de ahí, bueno, muchas actividades más de detalle que sería muy complicado resumir, ¿no? Esta internacionalización, el hecho de que Gamesa, Siemens Gamesa, tenga muchas fábricas, ¿no?, en torno al mundo de los aerogeneradores, diferentes países, es fundamentalmente porque la fabricación tiene que estar localizada en el país donde se monta el parque eólico. Esto es así, podríamos decir, son fábricas casi de ensamblaje en el territorio de estos aerogeneradores. O también tienen su departamento de I+D, también hay un desarrollo un poco de avance tecnológico, ya sea en la parte eléctrica, en la parte mecánica, en la parte estructural de los molinos. Hay dos líneas que son las que constituyen las condiciones de contorno para decidir dónde colocar el hub industrial. Una, como bien comentas, es la exigencia de localización. Esto nos ocurre en países en mercados como Brasil, donde es obligatorio para poder vender tus turbinas tener localizada la cadena de suministro en un porcentaje muy alto, cercano al 90%. ¿En Estados Unidos ocurre lo mismo? No, no realmente. Vale. Lo que ocurre en Estados Unidos, como en otros mercados, corresponde a la segunda línea de toma de decisión, ¿no? Y es la reducción de costes. En un país tan grande como Estados Unidos conviene tener parte de la cadena de suministro o tu propia cadena industrial localizada para poder reducir en componentes clave los costes logísticos. Pero por otra parte también tenemos y seleccionamos bujes industriales como China, en el caso de Siemens Gamesa, y también India, por los bajos costes de fabricación en cuanto a mano de obra, y digamos localizados en lugares donde logísticamente sea conveniente para el transporte de los componentes a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, digamos, son estas dos líneas. Mientras no se nos obligue en un mercado determinado a localizar, tendemos a fabricar la mayor parte de los componentes en hubs industriales, salvo determinados componentes estratégicos que normalmente son los componentes que se llaman commodities, como las torres fundamentalmente, que las podemos fabricar localmente para reducir los costes de logística, ¿no? ¿Cómo se entendía la innovación en el sector eólico al inicio de tu carrera profesional? ¿Y cómo se entiende en estos momentos, ¿no?, en tu actual empresa? ¿Y si ha cambiado? ¿Qué ha motivado este cambio y a qué retos tecnológicos podríamos decir que se enfrenta el sector eólico en los próximos años? Esta es una pregunta muy interesante. En las primeras fases, y me refiero a la década de los 90 y parte de la primera década del nuevo siglo, la innovación estaba más centrada en tratar de demostrar cuál era el concepto tecnológico que iba a sobrevivir. Esto que vemos ahora tan evidente del molino de las tres palas, con el rotor orientado
hacia el flujo de aire o de viento no era tan evidente hace 20 años. Existían diferentes conceptos, aerogeneradores verticales, también el de las 3 palas, pero digamos downwind, digamos el rotor aguas abajo, el drivetrain con multiplicadora o sin multiplicadora, las palas fabricadas por partes en carbono o en fibra de vidrio, en fin. Había mucha dispersión propia de un sector muy joven, que comenzaba su andadura, había elementos que hacían pensar que esto iba a ser rentable, pero había que ir convergiendo hacia la solución tecnológica que diera el mayor rendimiento, ¿no? Y por el camino se han quedado muchos que apostaron por otras opciones, ¿no? Y sin embargo, actualmente la innovación está muy traccionada por los elementos de competitividad. Por los costes, ¿no? Por los costes, sobre todo por los costes. No quiere decir que no se puede innovar, innovamos todos los años, por ello tenemos proyectos, pero están muy dirigidos hacia la reducción de costes, o mejor dicho, hacia la reducción del coste de la energía. El coste de la energía tú lo puedes reducir de 2 maneras, o mejorando la performance de la máquina sin dañar el coste, al mismo coste, produciendo más con el mismo viento, o reduciendo el coste de la inversión, ¿no? El coste de la tecnología. Y en las 2 líneas estamos trabajando sin cesar, porque, como te digo, el sector ya ha superado la curva de madurez, estamos en una fase de consolidación, con una lucha muy feroz por competir con otras fuentes de energía renovables, sobre todo la solar fotovoltaica, y es muy importante que toda la inversión en innovación esté dedicada a la línea correcta que nos vaya a traer una mejora en la competitividad de nuestras ofertas. Todas las cosas que siempre se ha hablado, siempre se menciona del sector eólico, es un poco qué cuota de participación o qué cuota de representación tiene el sector eólico dentro del mix eléctrico, ¿no? Se habla de un cierto tope, ¿no? Pues un poco por esa no predicción, ¿no? de la producción de energía eólica. Estamos hablando de un 20, un 30%, ¿no? Más o menos es donde está ahora el sector eólico en España. ¿Es posible tecnológicamente superar este límite del 30 al 40%? Podemos hablar de la mitad de la producción de energía eléctrica podría venir de las renovables, de un modo permanente, no de un modo puntual, sí, ¿no? Como puede pasar ahora. Esto es un debate que se da ahora, ¿no? en muchos sitios, ¿no? Personalmente pienso que sí, pero tenemos que hacer cosas. El principal hándicap que tiene la energía eólica es que el viento sopla cuando la naturaleza decide que tiene que soplar, ¿no? Por lo tanto no es constante. Por la noche baja mucho, etc., ¿no? Y esto desde el punto de vista de gestión de la red eléctrica es muy complicado. Para un operador eléctrico que tiene que asegurar suministro energético a las ciudades, consumidores, industria, etcétera, etcétera, tener una fuente de generación que entra y sale del sistema, no sin previo aviso, pero digamos con cierta inestabilidad, no es conveniente. Y este es uno de los principales retos que tiene la energía eólica para poder penetrar todavía más en el mix energético que comentas, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? 2 líneas, ¿no? Se me ocurren, pero posiblemente haya más. Una, mejorar desde el punto de vista eléctrico, de comportamiento eléctrico de la máquina, el cumplimiento de las normas que los operadores de red nos impone, no solamente para poder no generar perturbaciones en la red cuando el parque está operando, sino para incluso cuando la red a la que el parque se conecta cae o tiene una caída en voltaje, una desviación en frecuencia, el propio parque de manera proactiva puede ayudar a la red a recuperarse y a mejorar esa calidad. Esto es posible, de hecho actualmente ya lo hacemos y tenemos que progresar en esta línea. Y el otro aspecto en el que creo, y es más determinante que el primero, podemos mejorar el peso en el mix energético es atacando precisamente el principal hándicap, que es la falta de viento en algunos momentos a través del almacenamiento de energía. Llevamos muchos años trabajando en este asunto, se han tocado
digamos, opciones como la del almacenamiento por hidrógeno. Bueno, ahora estamos sobre todo trabajando en el almacenamiento de las baterías o energía a través de almacenamiento en baterías. En el propio parque, ¿no? En el propio parque, aunque no tendría por qué ser en el propio parque, pero puede ser en el propio parque. ¿Por qué ahora en baterías y hace 10 años no? Precisamente gracias a la contribución de otros sectores, como la automoción a través del coche eléctrico, todo tipo de cuestiones electrónicas, los móviles, etcétera, etcétera. Todos han tirado de la necesidad de contar con baterías más baratas y con mayor vida útil. Y esto también en el sector de la energía eólica nos hemos beneficiado de ello, y los costes actuales de las baterías de diferentes tipos ya están a un nivel, digamos, adecuado para poder empezar a pensar en su utilización. No como pensábamos hace 5 años, porque esto está evolucionando muy rápidamente. Hace 5 años pensábamos en las baterías para poder acumular poca energía, pero con una capacidad de reacción muy alta, muy rápida, para cuando había fallos en la performance de la grid, de la red, sino digamos, para acumular gran cantidad de energía que pueda ser retornada cuando no haya viento durante largos periodos de tiempo. Estamos en este punto, ¿no? Y ahí se abre un vector muy interesante en el que nuestra compañía, al igual que otras, está mirando con atención la evolución, que son el diseño de plantas renovables híbridas, que lo que trataría sería de aprovechar todos los elementos positivos de una planta solar fotovoltaica con los de una planta eólica, con un complemento en almacenamiento de energía en baterías, todo esto digamos, controlado por un controlador de un nivel superior al que disponemos ahora. Podría ser un buen complemento para poder nutrir de una manera más estable y más constante energía, ¿no? No tiene por qué ser una planta fuera de la red, con un complemento diésel, que también, sino puede ser una planta conectada a la red habitual, con una generación constante a un nivel de calidad de energía alto. Muy interesante. Tanto por tu formación en la universidad como por tu trayectoria profesional, cuentas con una amplia experiencia en dirección de proyectos. Suponemos que en las empresas del sector eólico todo el trabajo se desarrolla por proyectos. ¿Estamos en lo cierto o no? Sí. La visión que tenemos nosotros desde fuera. Todo lo relacionado con la innovación se gestiona por proyectos. Luego es verdad que existen servicios que nosotros llamamos transversales en las empresas, los típicos de soporte legal, o recursos humanos, o la gestión económica, etcétera, ¿no? Pero lo que viene a ser lo relacionado con la innovación y más, la tecnología se gestiona por proyectos. El proyecto es el alma del desarrollo en este sentido. Y es muy importante, ¿no? Yo he pasado parte de mi carrera profesional como jefe de proyecto y le tengo mucho cariño a esa figura, porque para mí recoge lo más importante en cuanto a visión global y en cuanto a compromiso con la compañía en 3 aspectos fundamentales, que para mí es el ADN del proyecto, ¿no? El alcance de lo que hay que hacer, y ahí yo siempre incluyo inherentemente la calidad de lo que estás entregando, pero hay que definirlo muy bien. El tiempo que te cuesta desarrollar, el compromiso de cuándo lo vas a traer, porque la compañía necesita saber cuándo va a disponer de ese producto, de esa función, de ese servicio, para hacer sus planes de ventas, etcétera, etcétera. Y el cumplimiento del coste, que esto es a veces algo que bueno, pues no se le da tanta importancia, pero es importantísimo poder cumplir. Y más con lo que decías, que era un elemento clave, ¿no?, en la innovación de las empresas, ¿no?, la reducción del coste, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, estos 3 elementos, digamos... Alcance, tiempo y coste, ¿no? Y coste. Son los 3. Y es el responsable del proyecto quien se tiene que encargar de que al final el barco llegue a buen puerto cumpliendo al máximo posible estos 3 elementos, ¿no? Siempre por el camino surgen vendavales o tormentas y pueden acabar afectando en algo, ¿no? Pero todo cambio tiene que ser justificado y tiene que ser absorbido y asumido por la compañía, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, ese es el marco de trabajo. Todo se reduce a gestionar equipos y sobre todo personas, que es la unidad mínima del equipo, ¿no? Y este es uno de los principales retos que existen no solamente en la empresa, pero también a nivel individual, ¿no? Porque podemos disponer de muchas herramientas para gestionar el proyecto, muchas herramientas para calcular técnicamente
o diseñar las máquinas, o hacer los prediseños en todos los campos eléctricos, mecánicos, control, materiales, etcétera, etcétera. Pero si el jefe de proyecto no es capaz de comunicar correctamente en cada una de las fases del proyecto cuáles son los objetivos, los milestones intermedios, el objetivo final, y mantener integrado el equipo en esa dirección, pues difícilmente el proyecto va a ser exitoso, ¿no? Y ahí no hay muchas herramientas, es decir, podemos tener, sobre todo la tecnología nos ayuda a poder gestionar equipos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y tenemos que superar el hándicap de la diferencia horaria, ¿no? Nosotros tenemos equipos en China o en India y cuando yo me levanto a las 7 de la mañana, pues ya ves el email y ya recibes emails de la otra parte del mundo que ya lleva horas trabajando en su jornada, etcétera, ¿no? Y al contrario, cuando ya llegas a casa y antes de meterte a la cama vuelves a mirar el email, ya tienes todo lo que te viene de la parte de América, que están en plena jornada y bueno, todo esto hay que gestionarlo y hay herramientas que te ayudan. Está el lenguaje también, ¿no? Esto es algo que tenemos que quitarnos complejos, ¿no? Sobre todo... El idioma, ¿no? El idioma. Básicamente el idioma que nosotros utilizamos en todos los aspectos es el inglés, ¿no? Pero quiero decir que es importante quitarse complejos. Primero, una buena formación, quizá la que no hemos tenido nosotros en nuestro sistema educacional. Es importante para los nuevos ingenieros salir, viajar, conocer otras culturas, aprender otros idiomas, porque todo esto te va a servir, va a ser una herramienta súper útil, ¿no? A nivel en el día a día. Y tenemos esos handicaps, pero es súper importante que los jefes de proyecto sepan encontrar las vías para poder gestionarlos y superarlos. Y al final no se me ocurre la mejor manera que esforzarse y mejorar la comunicación y mantener a todo el equipo muy orientado hacia el resultado final, ¿no? O hacia el cliente interno o cliente externo, ¿no? ¿Nos puedes explicar de una forma resumida cuál sería un proyecto tipo de los que sueles trabajar? ¿Cuáles serían las características de ese proyecto típico? ¿Cómo se organ en tu actual desempeño como director de ingeniería global, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un poco, a grandes rasgos, sé que es una cosa difícil de contestar, pero ¿cuáles serían un poco las características de un proyecto? ¿Cuánto más o menos es el tiempo que sucede? ¿Cuál es el alcance? ¿En qué coste nos estamos moviendo? ¿No? Esos tres elementos, ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplo que es paralelo a la actividad que yo realizo porque creo que es más representativo, ¿no? Que es el desarrollo de un nuevo producto. Es muy importante realizar una primera fase de manera correcta, que es la recogida de requisitos. Fundamental. Nos lo mencionaban otros invitados, ¿no? Que es fundamental. Fundamental esa parte de captar, ¿no? La voz del cliente es fundamental, pero aquí yo tengo una opinión personal, ¿no? Al respecto, porque a mí me gusta mucho la manera en la que, digamos, el carácter, no sé si mediterráneo o latino, de los españoles aporta un elemento de distinción con respecto a quizá una cultura más germánica, sí, o anglosajona, ¿no? En el que ellos, por ejemplo, sobre todo los alemanes, se centran mucho en una recogida de requisitos muy exhaustiva, que no falte nada dentro de la lista de deseos que el producto, con la que el producto tiene que cumplir, ¿no? Y esto está muy bien. Pero esto a veces lleva, digamos, a querer abarcar demasiado y a desarrollar al final un producto que cumple con todo, pero a lo mejor pues, es demasiado caro o cuesta mucho desarrollarlo o tiene algún otro tipo de problemas, ¿no? A mí me gusta mucho y me gustaría poner en valor, digamos, el elemento de intuición, que nosotros, yo creo que aquí en España... Tiene que ver con la creatividad, ¿no? Sí, exactamente, y que es uno de los ingredientes de la innovación, ¿no? Entonces, por supuesto hay que hacer una recogida de requisitos, hay que hablar con los clientes, pero además hay que aportar algo de intuición en el sentido de, claro, si haces exactamente esto y tu competidor ha hecho exactamente lo mismo, vas a acabar desarrollando un producto que no se va a diferenciar en nada. Solo se diferencia el coste. Efectivamente, lo que seas capaz de reducir el coste, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista es importante también, ¿no? Aportar algo de proyección. Claro, esto tiene un riesgo asociado, es decir, si te equivocas, pues también estás cambiando el rumbo del producto y depende de qué tipo de producto y el peso que tenga en el negocio de la compañía, puedes también
poner en problemas, ¿no? al negocio. Pero no nos va mal en ese sentido, ¿no? Yo creo que las compañías españolas con las que yo, o en las que yo he podido trabajar, y las personas, los líderes con los que yo he podido y he tenido la suerte de poder colaborar, es gente que está por encima de la media de lo que me encuentro cuando he salido fuera, ¿no? Y yo he podido trabajar en Estados Unidos, que es un país que tiene los dos extremos, bueno o malo, pero tiene unas capacidades de innovación muy altas, y he trabajado pues ahora más cercano a los alemanes, daneses. También he estado algo en Irlanda, he estado en Irlanda y conozco la cultura, he estado algo en Brasil también, y cuanto más viajo, y es fundamental para poder aprender y nutrirte de nuevas formas, culturas, etcétera, más pongo en valor también nuestra propia capacidad de trabajo y de innovación a través de lo que decías tú, que era la creatividad. Eso es un poco ese dar valor, ¿no? Somos capaces de dar un valor en la definición del proyecto, ¿no? Ya en las especificaciones, ¿no? Casi, Sí, ¿no? Sí. Y para acabar, dos últimas preguntas, Javier. ¿Cuál es el perfil de ingeniero que buscáis en Siemens Gamesa para contratarle? Y luego, ¿cómo desde la universidad podemos mejorar el perfil de egreso de los ingenieros que estamos formando en la Universidad Pública de Navarra? ¿Cuál es el perfil que deseáis? Y por un lado, ¿cómo podríamos mejorar nuestra formación de ingenieros? Sí, ¿Qué creo que podrías es aportar ahí? una asignatura que tenemos pendiente. Yo el otro día veía la entrevista que le hicisteis a Ascen Cruchaga de Orbital, y estoy de acuerdo con ella en destacar que puede haber una divergencia, una desviación entre las líneas de trabajo e investigación que se producen no solo en la universidad, sino también en centros tecnológicos, con las necesidades de la empresa. Tampoco estoy de acuerdo en que tiene que haber un perfecto alineamiento. Creo que tiene que haber una parte de la universidad que esté mirando y orientarse hacia las necesidades de la empresa, porque normalmente son necesidades del hoy, actuales, y tiene que haber, y es bueno que lo haya, una parte de la universidad trabajando en líneas de investigación que aparentemente no van a concluir en nada positivo de lo que actualmente se ve como una necesidad, porque precisamente en algunas de ellas estarán las soluciones o los traccionadores de las necesidades futuras, ¿no? Pero sí que creo que debemos de trabajar por ambos lados, por la empresa en hacer un esfuerzo para poder explicar mejor qué es lo que necesitamos, cómo vemos ahora el corto plazo y el medio plazo, que normalmente es el rango de visibilidad que manejamos, en cuanto a que las empresas del tamaño de las que estamos hablando se mueven por planes estratégicos y normalmente son de 3 años, solemos tener visibilidad pues como mucho a 5 o 6 años en cuanto a productos, inversiones, etcétera, etcétera. Y por parte de la universidad creo que también, ¿no? Tiene que haber o mejorar, desde mi punto de vista, el interés por entender esto, ¿no? Y de ahí pues tendrá que salir, digamos, una mayor convergencia en cuanto a que la inversión como producto o como materia base pueda revertir en una mejor suministro de soluciones en cuanto a tecnologías para las necesidades de la industria. Y creo que esa es una asignatura pendiente. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos problemas para poder cubrir todas las vacantes que tenemos, te lo comentaba antes, ¿no? Podemos tener cerca de 30 vacantes actualmente que no podemos cubrir por falta de oferta, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar esto? Pues no lo sé, porque si lo sabría, pues ya se lo habría dicho el otro día al rector en el club de I+D, ¿no? Es complicado, pero sí que creo que tenemos que, al margen de la definición de planes de estudios que estén más orientados a las necesidades, etcétera, sobre la que es más complicado a nuestro nivel poder ejercer alguna influencia, creo que deberíamos mejorar ese diálogo final para que, digamos, cuando los ingenieros salen y acaban la carrera, puedan tener opciones de posgrado que en un tiempo corto, 6 meses, 1 año, puedan obtener ese plus, que es exactamente lo que estamos nosotros valorando, ¿no? En primer lugar, hay un problema de propio volumen, y esto es así, pero también va a rachas, ¿no? Luego también tenemos otros periodos en los que sí que hay más ingenieros, y en esos periodos creo que nos falta ese pequeño plus final, ¿no? Para poder dotar a estos ingenieros de esta capacidad
específica que es la que nosotros valoramos, ¿no?, a la hora de contratarlos. Siemens Gamesa colabora a través de la Cátedra de Energías Renovables, también con la universidad, a través de trabajos fin de grado que se realizan los estudiantes, un poco a partir, está la Semana de la Energía. En definitiva, la universidad trata un poco de dinamizar, podríamos decir, el sector de las renovables, que ya apostó, yo creo que un muy buen criterio en el siglo pasado, ¿no? Nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo y por intentar ayudarnos a conocer a las empresas, acercarnos a ella y ver un poco cómo podemos mejorar nuestra labor de formación de ingenieros. Muy bien, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer. Muchas gracias. De verdad, el placer ha sido nuestro.